tardes a todas y a todos los que estáis aquí. Esta ya, bueno, quinta conversación y última del curso, que está teniendo muy buena acogida y pues, estamos muy agradecidos. Conversación es una actividad que está englobada dentro de un programa más amplio de divulgación del CIEMAT, que llamamos el CIEMAT en tu barrio, que pretende acercar las actividades investigadoras que hacemos al lado a nuestros vecinos más inmediatos, que son el barrio de Tetuán y el barrio de Moncloa. Esta es una colaboración que hemos hecho a tres bandas entre las bibliotecas públicas municipales de Madrid, todos han desarrollado aquí, la parte con Talbán, el CIEMAT, lo público de investigación, que creo que conocéis todos sobradamente, y The Conversation, que es un portal de noticias, científicas escritas, y eso es muy importante, hay que destacarlo, escritas por profesionales del mundo de la ciencia. La investigación tiene la oportunidad de escribir una noticia relacionada con la investigación asesorada por periodistas, y este portal tiene esos fuentes de investigación muy importantes y una fuente muy válida para cualquier tipo de información que tengáis sobre cualquier aspecto científico. Os invito a visitarlo. Como parte de esta locura, de esta aventura, tenemos a Lorena Sánchez, redactora de Conversation y responsable de eventos varios, todo tipo de saraos de divulgación científica, que va a actuar como moderadora en el Normalmente lo que solemos hacer es, basándonos en un script, en un artículo escrito por alguno de los investigadores e investigadoras del CIEMAT, desarrollar este diálogo en torno a ese. Hoy nos hemos saltado esa norma, que para eso son nuestras propias normas, porque nos las saltamos si queremos, y vamos a hablar sobre un artículo futuro. Que va a escribir, comprometido, se ha comprometido a escribir un artículo, pero el tema es de suficiente actualidad y pensamos que es importante hablarlo dentro de conversaciones sobre ciencia en bibliotecas. Para ello contamos con Marcos Lafort. Marcos, aquí mi compañero. Marcos es doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Es el responsable de la unidad de accionamientos eléctricos, lo he dicho bien ya, del CIEMAT, del Departamento de Tecnología, y es un gran experto en el funcionamiento de redes eléctricas. Como veis, el tema es de suficiente actualidad como para que lo hayamos traído a la cabeza a día de hoy. Vamos a hablar sobre la red eléctrica, cómo funciona, cuáles son sus parámetros. Hemos oído hablar muchísimo sobre redes eléctricas, sobre cómo funciona, cómo deja de funcionar, qué falla, qué deja de fallar, y contamos con un gran experto en el tema para llevar paso el pinganillo a Marcos y el turno de palabra a Lorena. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Hemos tenido ya, como os ha comentado Jesús, varios Conversaciencia. Hemos hablado de estrellas, hemos hablado de cómo se maneja la información para conseguir el voto, hemos hablado de distintas cosas, pero esta conversación me apetecía especialmente. O sea, vamos a tratar un asunto de interés científico, porque hay muchísima ciencia y muchísima tecnología en lo que ocurrió ese día, que estáis viendo la foto. Esa foto es de 2 minutos antes de que volviera la luz en Plaza Castilla. Esto nos pasó a todos y lo vivimos todos. Lo que ocurrió ese día tiene mucho que ver con ciencia, pero tiene mucho que ver con economía, tiene mucho que ver con política, tiene mucho que ver con los suministros eléctricos y la luz que nos llega a todos. Tenemos y tenéis la oportunidad aquí hoy, porque Marcos está dispuesto a responder a todas esas preguntas que nos hicimos todos ese día. Es un lujazo. Aprovechémoslo. Así que muchas gracias, Marco. Primero, un poco por ponernos en situación, ¿dónde andabas ese día, el día en que ocurrió el apagón? ¿Qué pasó? ¿Y cuánta gente te llamó preguntándote qué ha pasado hoy? Pues fijaros, es una cosa muy curiosa. Yo que, como decían tanto Jesús como Lorena, trabajo en el tema, yo no me enteré. Tardé en enterarme como unas 7 horas. Pero porque estaba en el extranjero. De hecho, yo estaba sospechando, nadie me llama, nadie me escribe, todo el mundo ha dejado de quererme, no sé qué Solo ocurre. con 7 horas ya uno piensa que le han dejado de querer, atención.
Entonces, bueno, pues fue una situación un poco especial porque la viví desde fuera del país. Entonces me perdí todo ese directo de todas las noticias. Eso sí, en cuanto pude conectar Sí, sí. con un wifi y enterarme de todo lo que estaba ocurriendo, pues claro, ahí empezamos a recibir un montón de mensajes. Al día siguiente ya nos pedían que intentáramos dar alguna explicación de qué pensábamos que había ocurrido. ¿Qué pensábamos que había ocurrido? También es hoy un momento realmente especial y lo comentábamos antes cuando nos íbamos al café, porque acaban de publicarse los informes con las respuestas a lo que ocurrió ese día. Pero ahí vamos a comenzar por lo que más tiene que ver contigo, ¿no? Con la ciencia que hay detrás de esto, que es cómo, porque hay que entender cómo funciona el suministro eléctrico. ¿Qué pasa cuando encendemos el botón de la luz? ¿Qué está pasando? Y hay muchísimas cosas que la gente, o que incluso yo me preguntaba, ¿cómo está todo conectado? ¿Cómo es posible que una red de suministro eléctrico nacional esté conectada por completo? ¿Cómo es esa red? Bueno, pues efectivamente está todo conectado y está además interconectado con otros países. Nosotros estamos conectados con el resto de Europa y luego Europa está conectado en algunos sectores con Asia incluso, pero bueno, el sistema europeo es el que tenemos que entender que funciona de una manera global y nosotros estamos conectados principalmente con Francia, donde tenemos una conexión relativamente fuerte, pero aquí ya pongo el primer punto a resaltar, es que la conexión que tenemos con Francia no es lo suficientemente fuerte. De hecho, está por debajo de los niveles que la Unión Europea nos solicita que haya para que tengamos un sistema realmente estable. O sea, ahí estás remarcando el primer punto débil de esa red. Ahí ya no encontramos un primer Ya punto encontramos débil. un primer punto débil. Pero Una pregunta, ¿es una chapuza el sistema eléctrico tal y como está en España? no, ni mucho menos. No. De hecho, a ver, siempre tendemos a pensar que cuando hay algo que ocurre malo, pues es porque todo está fatal. Ya tenemos suficientes cosas mal en nuestro país como para que encima tengamos que pensar que también aspectos tecnológicos pues son como de última línea, y ni mucho menos. Lo que ocurre es que la situación que tiene nuestro país, debido a varios aspectos, es muy particular. La primera es que estamos en un extremo. Luego vamos a volver un poco a qué es lo que ocurre cuando ocurre algún acontecimiento, qué le pasa al que está en el extremo de Europa. O sea, en los dos extremos de Europa está España y luego está Turquía en el otro lado. Entonces, eso desde el punto de vista de los efectos que tienen las variables en el sistema eléctrico tiene su sentido. El segundo, ya lo estaba diciendo, las interconexiones, bueno, son un poco débiles y eso nos pone, bueno, en una situación un poco de desventaja frente a otros países. La siguiente es que nuestro país es de los países que más ha apostado por las energías renovables. ¿Eso es una desventaja? No en términos generales, pero cuando particularizamos y no lo hacemos acompañar del resto de elementos que son necesarios para que un sistema con una integración grande, una penetración grande de energías renovables en el sistema de generación funcione perfectamente, si no acompañamos de otros elementos, pues las cosas pueden no ir suficientemente bien. Y luego vamos a entrar un poco en eso, cuando hablemos del mercado. ¿Cómo se adapta esto a esa situación? Para empezar, tenemos una red conectada con distintos países europeos, sí. Una red que maneja es la red eléctrica española. Ahora es Revisao. Sí, está como en un grupo, pero... Está en un grupo con un 20% de accionado estatal y el resto privado. ¿No? Pero esa es la red, digamos que son las tuberías, la canalización. Sí. Y ahora tienen que verter en esa red la materia prima que llega desde distintas fuentes, que todas son privadas. Sí, sí, eso es así. Los productores de energía eléctrica tienen propiedad privada, son las grandes empresas
o pequeñas empresas, porque pensad que en nuestro país hay como del orden de 4.000 centrales de generación de electricidad. Lo que ocurre es que algunas son muy pequeñitas. Estas son de todo tipo. De Aquí todo estás tipo. metiendo nucleares, Estoy poniendo gas, todas. que gas supongo que no tendremos, o sí. Sí. También hay producción de gas. Tenemos centrales térmicas que en vez de, algunas son de carbón, que siguen, algunas pocas siguen funcionando, pero la mayoría ya han pasado a utilizar el gas como combustible, que son centrales térmicas. Luego estarían las nucleares. Hay unas que se llaman de ciclo combinado, que es una especie también de central térmica. Luego tenemos las hidroeléctricas, que se consideran renovables y además gestionables, porque siempre podemos usar más agua o menos agua para producir más potencia o menos potencia. Lo que ocurre que esto, en los tiempos que estamos viviendo y que se estiman para el futuro, cada vez va a ser menos gestionable, porque los periodos de sequía son prácticamente como si en una fotovoltaica llega la noche. Olvídate que ya no tienes energía. Aquí te estás refiriendo, imagino, a las que consideramos renovables, ¿no? Porque la nuclear siempre va a estar, haya sequía o no. El gas siempre que tengamos suministro. Siempre que tengamos suministro, porque en España no producimos gas. Claro, vale, estas 3.000, has dicho 3.000 plantas de... Hay más de 4.000. Más de 4.000 pero plantas. Ahí englobamos las muy grandes y las más pequeñas. Lo que sí es cierto es que la mayoría de las pequeñas son plantas o bien fotovoltaicas o bien eólicas, es decir, están basadas en energías renovables. O sea, en número tenemos muchas más plantas renovables que las que utilizan combustibles convencionales. Pero en términos de cantidad de energía instalada, a ver, si yo os digo que en España tenemos como, no me acuerdo exactamente del número, pero creo que son 190.000 megavatios de energía total instalada, de renovable hay como un 68%. 88.000 megavatios es la energía instalada en energías renovables, más de la mitad. ¿Estas 4.000 plantas están produciendo energía constantemente? No. Esto depende de, bueno, pues algo que es interesante, que es el cómo funciona el mercado eléctrico. A lo mejor podemos Por supuesto. entrar ahí. Fijaos, el mercado eléctrico funciona de la siguiente manera. Hay una serie de generadores, de productores de energía eléctrica, del tipo que sea, que tal día como hoy, por ejemplo, envían la cantidad de energía que tienen disponible para generar y el precio al que proponen venderla. Eso pasa todos los días. Por la mañana, como la bolsa. Sí, es como la bolsa, ¿no? Entonces, esta información, que es la de los generadores, junto con otra información de los grandes consumidores, porque aparte de nosotros somos pequeños consumidores, pero hay grandes consumidores industriales que ellos tienen la capacidad de, porque tienen un consumo eléctrico de muchísima potencia, entonces pueden enviar a este organismo del que voy a hablar ahora, que es el OMIE, que es el operador del mercado ibérico de energía, eso es lo que significan esas siglas, es un organismo que lo que va a hacer es equilibrar la cantidad de energía generada con la consumida que se espera para el día siguiente, que está basada en una información que dan los principales consumidores, como decía, pero sobre todo está basada en una estimación que se hace basada en previsiones históricas, que yo no sé si a lo mejor podemos pasar a ver si puedo ir a una... Porque teníamos ahí una curvita. Ah, pudimos. Aquí tienes... Bueno. ¿Es esta la que...? No, esta es la red, ¿no? Esta es la red. Esta mostraba un poco cómo es la red de suministro de energía en España. Son todas las líneas, sobre todo de alta tensión. Y podemos pasar a la siguiente a lo mejor. ¿Esta tampoco? No, esta. Esta es la que quería. Fijaos, en esta curvita, esto es un día normal.
Además, esto es una información que yo os invito, si tenéis curiosidad, a que busquéis en la página de Red Eléctrica, porque está cada día en tiempo real, tenéis pues cuál es la energía que se está generando, la energía que se está consumiendo, y una de esas curvas es la previsión de energía, que al principio del día ya está dibujada y que luego se ve cómo se va prácticamente cumpliendo, porque las previsiones son realmente bastante buenas. Fiables. Eso quiere decir que este organismo OMIE lo que hace es ajustar para el día siguiente y cada 15 minutos cuáles son los paquetes de energía que tienen que estar produciendo una serie de agentes productores en función del consumo que se espera. Uh-huh. Y entonces, aquí viene una cuestión que es interesante. ¿Cómo se decide quién tiene que producir en cada momento? Pues muy fácil. Se ordenan los precios del más barato al más caro y se va sumando la potencia. Eso es como la lonja. Aquí llegan todos los 4.000 productores, dicen, yo voy a venderte a este precio, pues tú entras en el suministro del día o tú no entras. ¿Los precios varían mucho? ¿De un día a otro? Son muy... Dentro de cada tipo de energía no mucho, pero el truco está en lo siguiente. Lo que ocurre es que la cantidad de energía que oferta cada productor o cada tipo de productor sí que cambia en el día. Porque un día que no tenemos mucho sol, por ejemplo, la fotovoltaica no puede ofertar mucho. Y si no va a haber viento, la eólica no puede ofertar mucho. Y si ocurre algún acontecimiento internacional que hace que el gas se encarezca en el doble, pues la gente de gas pues sube los precios y entonces ese valor va cambiando. De manera que al final lo que hacemos es, pues cuando ya conseguimos casar la cantidad de energía, por ejemplo, no sé, a las 12 del mediodía, con la cantidad de generador, decimos, bueno, pues ahora el precio al que me vende la energía, el último de esa lista, donde ya he cerrado la cantidad que necesito, ese es el precio al que voy a pagar al resto. Se parece una apuesta. Sí. Interesa ofertar un precio bajo para entrar en el suministro, pero confiando en que el último que entre va a multiplicar el precio al que voy a vender. Exacto. Este es nuestro mercado. Ese es nuestro mercado. ¿Y solo el nuestro? ¿En España? No, lo hay en otros sitios. Vale. Es algo habitual, no es algo que nos hayamos inventado nosotros. Y esto es lo que hace que varíe el precio de la luz para el consumidor en función de cómo se ha establecido la tarifa cada día. Claro, entonces hay días que los generadores reciben una remuneración por el coste de la energía muy bajo, porque a lo mejor ha entrado todos renovables que van a coste bajísimo, y otros días que a lo mejor el último que entra son los ciclos de gas, pues, las centrales de gas, y estas tienen el precio más alto. Entonces, pues todos acabamos pagando a ese precio más alto. Vamos al 28 de abril. ¿Te parece? Vamos. Creo que tienes un gráfico, ¿no? De lo que pasó en el 28 de abril, ¿o no? Pues tengo exactamente esa curva. Esta. pero puesta... Pero la dibujó un loco. O sea, ese día... Entonces, bueno, si veis la curva verde, clarito, esta curva verde es la previsión que había en el consumo desde el día anterior. Claro, no había ninguna evidencia de lo que podía pasar. Y, bueno, pues la amarilla, que es el consumo real, sí que se iba ajustando perfectamente hasta que ocurrió lo que ocurrió. Hasta que ocurrió lo que ocurrió. Es decir, la estimación se hizo correctamente en función de la normalidad de un día cualquiera. Sí, y esto además nos dice, en las horas anteriores no había nada extraño. No ocurrió nada que pudiera indicar que era un problema que venía del día anterior o que fue un problema que se fue fraguando a lo largo de horas. Y esto es algo además que sabemos ahora de verdad. Después de analizar todos los datos, se sabe que
que fue algo que ocurrió. Luego nos cuentas qué pudo ocurrir en esta secuencia de suministro-previsión. Pero técnicamente, tecnológicamente, ¿qué fue lo que pasó en ese punto cero, el punto de la oscuridad? En ese momento, una red eléctrica está sostenida, necesita una tensión eléctrica, una frecuencia para que se mantenga estable, ¿no? Claro. Bueno, pues fijaos que para entender un poco todo este proceso, yo creo que hay que hablar antes de un par de cosas. Porque tú has hablado de tensión. La tensión que teníamos el momento en que se fue la luz y decíamos Exacto, todos. es un momento de tensión, pero pero no nos referíamos a esa. Sí, porque bueno, lo que tenemos que entender es que cuando nosotros vemos un enchufe, conectamos cualquier cosa, lo que consumimos es potencia eléctrica. Esa potencia eléctrica está organizada alrededor de dos variables, que son la tensión y la corriente. Entonces, lo que tenemos que pensar es que nosotros en nuestros enchufes o en la red en general tenemos una variable que es la tensión, que es más o menos estable, esa siempre es la misma. Lo que cambia en un aparato que consume más potencia o menos potencia es que consume más corriente o menos corriente. Pero la tensión es más o menos igual. O sea, cargar un móvil, nosotros nos enchufamos a un enchufe que tiene 230 voltios, pero la corriente es muy pequeñita. Poner el aire acondicionado de casa, seguimos conectándonos a un sitio que tiene 230 voltios, pero la corriente es muy grande. Entonces, ¿es realmente esa tensión siempre igual? Bueno, no exactamente, y aquí es donde vienen un poco los problemas. ¿Quién realmente vigila esta tensión? Bueno, pues esta tensión lo vigilan las centrales de generación. Digamos, la establecen las centrales de generación y la vigila el operador del sistema. Que esto es un señor, que es el operador del sistema que parece un cómic. Sí. Es un señor que tiene muchos mandos. Supongo que es un organismo, no sé si estatal o no. El operador del sistema es red eléctrica. Es red Cuando eléctrica. escuchemos hablar del operador del sistema, estamos hablando de red eléctrica. Lo que ocurre es que red eléctrica se encarga de organizar todas las variables de operación del sistema en la capa de alta tensión, digamos a nivel de todo el país. Luego lo que ocurre es que en los centros de consumo tenemos que pasar a una capa de lo que se llama baja tensión. ¿Y por qué hablamos de alta tensión y de baja tensión? Pues esto es una cosa curiosa. Volvemos a lo que decía antes de que la potencia está organizada en base a la tensión y a la potencia y a la corriente. De hecho, la potencia es el producto de la tensión por la corriente. Si nosotros quisiéramos pasar la potencia eléctrica desde una central de generación hasta un consumo que está a 50 kilómetros y lo hacemos con tensión muy baja, la corriente sería muy alta. Y una corriente muy alta produce muchas pérdidas en el transporte. Eso quiere decir que nos llegaría al destino del orden del 80% de la que estamos generando. ¿Cómo resolvemos esto? Pues lo que hacemos es, en un momento dado, después de generar, y si vamos a transportarla durante muchos kilómetros, lo que hacemos es subir el nivel de tensión. Hemos quedado en que la potencia es el producto de la tensión por la corriente. Si yo subo la tensión, la corriente, ¿qué ocurre? Baja. Como las pérdidas dependen de esa corriente, las pérdidas van a bajar. Entonces voy a hacer ese transporte de energía de manera muy eficiente. En alta tensión. En alta tensión. Con esas torres que vemos por el campo, tan enormes, con los cables así muy separaditos para que haya suficiente distancia de aislamiento. Luego, para consumir, pues lo que tenemos que hacer es volver a bajarla a los niveles de consumo.
Ese día lo que ocurrió en esa red es que la tensión necesaria para poder garantizar el suministro se vino abajo. Bueno, más que venirse abajo, se dieron una serie de circunstancias a lo largo, pues empezando desde las 12 del mediodía y terminando a las 12:30, se dieron una serie de circunstancias, de oscilaciones de tensión, y realmente la primera, que se dio unos minutos como a las 12:03, la primera estaba localizada alrededor de un punto de conexión de una planta de generación renovable solar fotovoltaica. Entonces, bueno, pues como sabéis... Un poco Sí. para poder entender bien esto, como tú has dicho, controlar que la tensión sea óptima en el sistema depende de los productores, es decir, depende de la solar fotovoltaica. Cuando suministra esa cantidad de energía, tiene que garantizar que está a la tensión correcta para que la red esté estable, esa fotovoltaica o la nuclear cuando aporta, o las otras renovables, o el gas, o lo que entre ahí. Sí, de hecho, fíjate, las centrales renovables no tienen la responsabilidad de controlar la tensión. O sea, quien tiene que garantizar el control de las tensiones en la red ahora mismo son las centrales convencionales. Esto Red Eléctrica además lo tiene establecido, hay unos documentos oficiales firmados por todos los que participan en una red eléctrica que se llaman los protocolos de operación, y hay un protocolo de operación que dice todas las centrales convencionales, es decir, las centrales hidroeléctricas, las nucleares y las térmicas de gas, tienen que contribuir a la regulación de la tensión de la red, a vigilar la tensión de la red y corregirla si su potencia supera un cierto valor, que son 30 megavatios. Si es medianamente grande, tienen la obligación de contribuir a esto. Lo que ocurre es que no así todas a barullo, sino una serie de ellas que están identificadas cada día por Red Eléctrica. Y volvemos un poco al tema ese del mercado de la energía que hablábamos antes. Porque por un lado está esa casación que decide quiénes tienen que generar al día siguiente. Pero esa información, después de decidir este organismo que se lo míe, pasa a Red Eléctrica. Y Red Eléctrica la pasa por el filtro técnico. Dice, ¿esta solución económica es factible técnicamente? ¿Esto le va a hacer algún daño a la red? Dice, bueno, pues parece que no, pero... y por ejemplo, me voy al caso de 28 de abril. Red Eléctrica decide que vamos a disponer de 10 centrales térmicas y las vamos a avisar para que al día siguiente estén disponibles para hacer regulación de tensión. Pues supongo que son procesos automatizados, que son inmediatos. Ocurre todos los días. Ocurre todos los días. Bien. Y nunca pasa nada. Segundo punto, localizado. Y supongo que cuando hablas de esta central en Bilbao es porque aparecen en Badajoz, perdón. En Badajoz es porque aparecen los informes. Sí, claro. Está claramente localizado el punto ciego o ese punto crítico que ocurrió a las 12:03 del Pero esto es un primer evento que no tiene por qué ser el causante de todo lo demás. Es un primer evento que produce una serie de oscilaciones en la tensión que son importantes y además son, en cierto modo, un poco anómalas en relación a lo que suele ocurrir en la red eléctrica, en cuanto a con qué frecuencia o cadencia se producen a lo largo del tiempo. Pero no pasa nada. Red Eléctrica tiene unos protocolos para actuar ante esto y bueno, pues ellos lo que hacen es modificar un poco la estructura de la red eléctrica abriendo y cerrando circuitos para amortiguar la oscilación. La razón por la que en esos días
se responsabilizaba a las energías renovables del apagón tiene que ver con que no tienen la responsabilidad de garantizar esa tensión en la red eléctrica. Eso es. Esa es la razón por la que se responsabilizaba a las... Sí, se culpaba o siempre se ha hecho la primera piedra contra las renovables porque realmente, bueno, digamos que es un tipo de energía que ahora mismo tiene una serie de privilegios porque tienen la capacidad de simplemente preocuparse de inyectar potencia en la red. Porque como es energía verde, pues que pongan toda la energía que puedan. Uh-huh. Sin embargo, no tienen que cumplir con ninguna de las misiones de regulación Uh-huh. que por ejemplo, una hidroeléctrica o una ciclo combinado tiene que cumplir. Pregunta, ¿sería posible a un corto plazo que todo el suministro eléctrico en España, en la península ibérica, fuera solo de renovables? Totalmente. De hecho, es que ha ocurrido muchas veces. Uh-huh. Pero es que incluso hemos superado el 100%. Ya tenemos datos, ahora mismo recuerdo así un de los últimos momentos así que supuso un cierto récord. 2024, abril, teníamos una generación de un 114% de renovable, como un 114%. Eso quiere decir que cubrimos el 100% de lo que consumía el país y teníamos un 14% que enviamos a otros países. Ajá. Nosotros enviamos, con Francia normalmente solemos importar energía, pero a veces también exportamos. Uh-huh. Y luego tenemos una conexión con Portugal y también con Marruecos. A Portugal y a Marruecos normalmente le damos energía y de Francia normalmente recibimos. ¿Y podría garantizarse que no hubiera, si toda la alimentación de energía que tuviéramos fuera de renovables, y ahora mismo tenemos este otro punto débil claramente destacado, que no tienen que controlar la tensión de la red? Claro. ¿Es exigible esto? ¿Es posible? ¿Se puede hacer? ¿Qué supone? Exacto. Es decir, ¿sería segura una red eléctrica solo sostenida por renovables? Sí es segura. De hecho, este caso que estaba comentando el año pasado, ahí no pasó nada. Y estábamos muy por encima del nivel de generación de renovable que tuvimos el 28 de abril. Uh-huh. Porque el resto de mecanismos que complementan esa generación de renovables funcionó correctamente. Uh-huh. Como lleva funcionando muchísimos días de muchísimos años. Uh-huh. Estas bajadas de tensión de la red, estas oscilaciones que dices, porque hablamos de un punto ciego, un punto crítico claro, con esta planta de Badajoz, pero luego hablas de oscilaciones, ¿no?, en la tensión. Sí. ¿Estas oscilaciones se producen de forma cotidiana, pero se regulan, se pueden controlar normalmente? Sí, hay oscilaciones. Además, hay un tipo de oscilaciones que es muy común y que además está asociado al hecho de que nosotros estamos en el extremo del continente. Esto, imaginaos que yo cojo una cuerda y hago así. Produzco una oscilación. ¿Qué ocurre al extremo de la cuerda? Que la oscilación se ha hecho más grande, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre en términos eléctricos con España. Como estamos al final, cualquier oscilación que se produce en cualquier sitio del continente, nosotros la vemos multiplicada por mucho, ¿no? E incluso una oscilación que pudiéramos haber provocado nosotros, va y vuelve. Oh. Y cuando vuelve... Es un tsunami. Claro, se multiplica por ese efecto de estar en el extremo de la red eléctrica. Bien, pero el operador está regulando estas oscilaciones permanentemente. Exacto. Sí. Pero ese día no fue capaz. Bueno, a ver, hubo una primera oscilación, la compensó sin problemas, una segunda oscilación... ¿Antes de las 12 o después de las 12? Bueno, esto se compensa... Más o menos. Sí, después de las 12. Todo esto siempre es después de las 12. Vale. A las 12:03 se produce la primera de las oscilaciones, se compensa, unos minutos más tarde se produce otra, se compensa,
Lo único es que estas compensaciones no son gratuitas. A ver, ¿cómo se produce la compensación de estas oscilaciones? ¿Cómo conseguimos amortiguarlas? Bueno, pues se consigue amortiguar cerrando y abriendo circuitos que hay en la línea y reduciendo la cantidad de potencia que se envía por las interconexiones. Entonces, digamos que de alguna forma lo que hacemos es bajar el nivel de consumo eléctrico que hay en las líneas de transporte de todo el país. Pero esto tiene una Bajar el nivel de suministro, entiendo. Sí, lo que dices de es circulación pongo menos sí, lo que hacen pongo es menos en estos satélites que claro, tengo aquí. Sí, sí. Vale. De alguna forma, imaginaos que hay un sistema físico que está vibrando, que se pone a vibrar. Pues yo, para que no si se pone esta mesa a vibrar, lo primero que se me ocurre hacer es agarrarla, ¿verdad? Bueno, al agarrarla, lo que estoy haciendo es unirla a mi cuerpo, con lo que el comportamiento físico de la mesa ya ha cambiado. Entonces deja de vibrar, porque la fuente de excitación que produce esa vibración se encuentra con un sistema diferente y entonces ya no consigue hacerlo entrar en esa resonancia. Bueno, pues algo así se intenta hacer con la red eléctrica, cerrando circuitos y abriendo otros. O sea, le cambiamos un poco la configuración para que deje de vibrar, porque al final es una oscilación, es una vibración. Bueno, pues esa vibración tiene consecuencias que a veces son un poco negativas, que es que la tensión de toda la red eléctrica sube un poco. No pasa nada, porque tenemos capacidad de variación de esa tensión dentro de unos límites seguros de operación y no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre como consecuencia es, vale, los niveles de tensión han subido un poco y entonces el operador de sistema también dentro de sus protocolos dice, bien, pues ahora lo que voy a hacer es avisar a las centrales que tienen que hacer la regulación de la tensión del sistema para que consigan bajarla un poco, porque ha habido un efecto, yo para compensar ese efecto he tenido que reorganizar un poco los circuitos de todo el país y como consecuencia las tensiones han subido un poco. No pasa nada. Se les dice a las centrales que tienen que regular tensión que lo hagan. Pero no es coger el teléfono, llamarlas, oiga, ¿me puede regular la tensión en el punto este de Zaragoza? No, ni mucho menos. Todo esto es súper automático. Quienes el día anterior han recibido la noticia de que al día siguiente tienen el encargo de regular tensión, en los equipos que conectan con la red tienen algo tan sencillo como una característica que les dice, mire, si usted la tensión la tiene en 100, tiene que... Un margen de reducir... Claro, tiene que aportar o consumir algo que, y aquí vamos a meter un concepto nuevo del que también se habla mucho, absorber o entregar potencia reactiva. Sí. Este es un concepto del que se habla... Esto está en los informes de ahora, la potencia reactiva es la que acusa a todo el mundo de algo. Entonces, cuéntanos qué es. Vamos a ver qué es esto de la potencia reactiva. Vamos a ver, esto es un poco ya más complejo, pero vamos a intentar explicarlo. Cuando nosotros tenemos una central de generación, por ejemplo, pues no sé, eólica, por ejemplo, o solar, vamos a poner varios ejemplos, una eólica, una solar y una hidroeléctrica. Una hidroeléctrica, sabéis que nosotros dejamos caer agua, el agua mueve una turbina, esa turbina un generador y de ahí consigo sacar potencia eléctrica. Bueno, la cantidad de potencia mecánica que me da el agua, yo la convierto en potencia eléctrica que se llama activa. Esa es una potencia útil, es una potencia que nosotros vamos a utilizar pues, para el frigorífico, para el aire acondicionado, para cargar el móvil. Van a ser vatios, kilovatios, megavatios, depende del nivel que estemos hablando. Pero adicionalmente a esta potencia hay
otro tipo de potencia que también manejan los sistemas, que es esta que llamamos potencia reactiva, y que realmente supone un consumo de corriente eléctrica, pero que nosotros no vamos a utilizar de manera útil pues para generar un calor, para producir un trabajo, pero sí va a ser una cantidad de energía que nos va a ayudar a que las tensiones suban o bajen. Por eso decía antes que en un sistema eléctrico las tensiones son más o menos constantes, pero tienen ciertas variaciones. Y tienen ciertas variaciones dependiendo de esto que llamamos potencia reactiva y que las centrales de generación son capaces de dar o de consumir en mayor o menor medida. Digamos que es el tipest, ¿no? Que va poniéndole. Sí, es Así hemos puesto tensión de más, pues con esta energía lo que hago es que ajusto. De hecho, si yo soy un generador, tengo una planta generadora, tengo dos mandos. Uno que sirve para dar más o menos potencia activa, que es la útil, y es normalmente el mando que voy a estar tocando, pero luego tengo un segundo mandito, que es el de esta potencia reactiva, que lo que va a hacer es ajustar los niveles de tensión. Que sea la correcta. Que no para se nos que vaya. sea la correcta. Entonces, lo que ocurre es que este segundo mando no se lo dan a todo el mundo. Solo las centrales convencionales tienen ese segundo mando. Una central renovable solo tiene un mando. Claro. La tensión no la puedo tocar. No me dejan. Pero tú me preguntabas antes, pero es que no tienen capacidad, es que es un tipo de energía que es peor porque tiene menos capacidades, ni mucho menos. Ni mucho menos. Lo que ocurre es que la forma en la que lo hace es mucho más novedosa